El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV. Intentamos establecer un contacto vía Skype con Baruch Salinas, el autor de las 27 litografías contenidas en la Torá artesanal, una obra maestra que se entregó esta semana a Papa Francisco, bueno, la semana pasada, pero estamos muy contentos porque al menos lo tenemos vía telefónica. Baruch Salinas, arquitecto y artista pictórico con un bello estilo abstracto. Él es quien contribuyó con 27 litografías en esta Torá magnífica, deliciosa, hermosa, bella, para una edición muy especial de 126 ejemplares que se distribuirán por todo el mundo, estarán en museos y bueno, sobre todo ya lo tiene el Papa, lo recibió de manos de una comunidad judía integrada por distintos personajes. Y Baruch, no digo más, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes allá en Italia. Buenas tardes, Tere. Me da mucho gusto en poder hablar contigo y con el público mexicano de Anunciación TV. Muchísimas este proyecto. Sí. Te quiero agradecer y también quiero agradecer en vivo a nuestro queridísimo amigo Moisés Salinas, director de la Universidad Hort de México, que fue el que nos vinculó contigo y le agradecemos enormemente que haya conseguido este enlace. Bueno, ahora sí, cuéntanos todo, queremos saber todo desde el momento en que te invitaron a ti a participar en este proyecto, en la obra magnífica artesanal de la Torá, y luego pues todo lo que ha ido sucediendo en el camino, que nos platiques un poco también de Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto y custodio del santuario del libro sagrado allá en Jerusalén, de la amistad de Papa Francisco con el rabino Escorca, y de la reunión en la que le entregaron el libro, etcétera. Bueno, esto todo comenzó hacia julio, agosto del 2014. Me contactaron Cecilia Braschi y Ricardo de la Fuente, que son los editores, junto con Dan Tartakovsky, que es componente de Arte Escritas en los editores del proyecto Torá, que es un magno proyecto porque el libro contiene 375 páginas. Contiene las 27 litoserigrafías que yo hice para el proyecto, y en julio del 2014 comencé a pintar los cuadros, de los cuales se han sacado las imágenes para las litoserigrafías. A mí personalmente el tiempo en que le dediqué al trabajo de las pinturas que componen el proyecto me llevó unos 6-7 meses, y le dediqué todo mi tiempo a eso. Yo soy profesor de arte del Miami-Dade College Inter-American Campus en Miami, y en ese tiempo estuve más o menos fuera del college, pero en enero, creo que del 2015, se hizo una previa presentación del proyecto al público hebreo cristiano de Miami, y de ahí empezó el proceso de crear el libro, lo que es un trabajo, en mi opinión, ingente, porque como te dije, componen 375 páginas, el libro pesa más de 20 libras o alrededor de 15 kilos, y tiene los textos del profesor Adolfo Reutemann, que escribió un bello texto relacionado con el proyecto, el profesor Otilio Lotini, profesor de arte contemporáneo de la Universidad 3 de Roma, el rabino Abraham Escorca,
que como bien dijiste es amigo del Papa Francisco desde hace mucho tiempo, y el último fue el Monseñor Pagano, que es prefecto de los archivos secretos del Vaticano. Los textos fueron traducidos en 4 idiomas, y entonces simplemente componen parte del proyecto, evidentemente, junto con los 5 libros de la Torá o el Pentateuco. Exacto. En hebreo. Y ahí yo quisiera detenerme un poco porque también me interesa muchísimo que nos regales un poco de tu corazón, de tu vida interior. Siempre que conocemos un artista sabemos que todo lo que pinta o todo lo que canta o todo lo que escribe, todo lo que crea, nace de un corazón muy lindo, muy en contacto con Dios. Entonces, ¿qué significó para ti esta experiencia de dibujar, de pintar el Pentateuco? Bueno, mira, realmente yo me sentí muy honrado de haber sido escogido para este proyecto, y desde luego que a mí me toca muy de cerca por el hecho de ser judío. Claro. Y esto, pero a mí me creó un poco de problema el hecho de que yo soy pintor abstracto. Y solamente, en realidad, el primer libro, Génesis, da pie a poder crear obras que son abstractas, como por ejemplo las plagas, el cruce del Mar Rojo, la partición de las aguas del Mar Rojo, la creación del mundo, etcétera. Entonces el resto tuve que componérmelas para poder pintar temas relacionados con el resto de los libros. Como sabes, el Pentateuco se compone de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Y bueno, pues el resto de los libros, quizás Éxodo también tiene tema para un pintor abstracto fácil de llevar, pero el resto de los otros libros crea problemas para un pintor abstracto. ¿Y cómo lo resolviste? Dime, ¿cómo lo resolviste? ¿Hacías oración? ¿Sentiste la mano de Dios en tus manos? Desde luego, sí. Eso siempre es un componente enorme en el trabajo que conllevó a crear los 27 cuadros. Pero así todo no fue fácil, eso sí te lo puedo decir, pero sí me condujo a un estado muy de alegría y de paz muy grande, y me sentí muy satisfecho con el producto que salió de mis manos, que fue guiado por un poder superior. Sí, claro, y además... Perdóname, es que tengo un poco de catarro. Y bueno, lo bueno de que seas un pintor abstracto, de estilo abstracto, es precisamente que dejas mucho a la imaginación, a la contemplación, invitas a la contemplación, y luego tu obra pues se mete en el corazón y desde ahí nos eleva a otras dimensiones, ¿no? No es darlo todo así, sino es... No, definitivo, definitivo, eso es muy cierto, ya que el observador inclusive puede terminar la obra abstracta, porque el observador finalmente dilucida algo de lo que hay en la mente del pintor, que a veces ni siquiera uno mismo sabe qué es lo que lo conduce a uno a crear de esa manera, ¿no? Pero es de mucha satisfacción para mí el poder haber llegado a realizar toda la obra, y que finalmente, después de 2 años y medio, la veo totalmente realizada, ya que a eso hemos venido a Urbino, a firmar las litos. Ahora, el día, creo que fue el 27 de
el 23, perdón. El 23 de febrero. Fue el día de la presentación del libro número 1 al Papa Francisco en el Palacio Apostólico del Vaticano, en unión de una serie de personalidades judías y cristianas, y definitivamente me sentí muy complacido de poder ser uno de los componentes de este gran proyecto, Terry. Claro, ahora de esa reunión, Baruch, queremos que nos cuentes al detalle después de un corte. No te vayas, vamos y volvemos. Okay. Seguimos contigo. Okay. Continuamos en Anunciación TV y felices de tener esta conversación con Baruch Salinas. Él está en este momento en Italia, ha firmado en los últimos 2 días, 3.500 litografías de estas que surgen de la obra de la Torá, donde él participa con 27 obras preciosísimas. Y dinos, Baruch, esta reunión en la que le entregaron el primer libro, la primera edición de la obra artesanal de la Torá, allá en el Vaticano a Papa Francisco, ¿quiénes fueron? ¿De familias, de papás, mamás, hijos? Sí, ¿quiénes eran ellos? Vino mi esposa Marilyn conmigo, mi hermano Isaac Salinas, que es el padre de Moisés, la madre Doris Salinas, la hija, mi sobrina Gina Strauss, el esposo Uri Strauss, los hijos Joshua y Dianita, que precisamente ellos dos
en conjunción con los dos hijos de Ricardo de la Fuente y de Cecilia Bratsky, le hicieron presentación al Papa Francisco de este primer tomo del proyecto Torá. ¿Qué le dijeron? Después, ¿Qué le dijeron cuando hicieron la presentación? Yo creo que se quedaron mudos frente al Papa. Estaban como asombrados. Lo único que hacían era mirar. No les salía palabra alguna a los niños. ¡Qué increíble! Pero fue muy emocionante ver cómo él recibía el libro y lo gentil y amable que se comportó durante toda la audiencia. Y más emocionante fue también ver al rabino Abraham Skorka cuando hizo un discurso de presentación y el Papa, después que el Papa Francisco hizo el suyo de introducción, y él bajó del podio y se dieron un gran abrazo que duró bastante tiempo. ¡Oye, es que son hermanos! Sí, entre ellos se dicen hermanos. Sí. Sí, señor. Y así se comportaron como hermanos. ¡Qué belleza! Entonces, Adolfo Neumann no habló, nada más que hablaron el Papa Francisco y el rabino Skorka. ¿Qué dijo el rabino Skorka? Porque del Papa Francisco nos han revelado algunas de sus palabras. Por ejemplo, destacó la alianza de Dios con el pueblo judío, pues la importancia de la Torá, del Pentateuco para la religión cristiana y judía, por supuesto, pero también para la religión cristiana. Pero ¿qué dijo Skorka, el rabino Skorka? El Papa Francisco dijo que la Torá es la palabra sagrada de Dios, y que él felicitaba a todos los que participaron en este proyecto, porque estaban los artesanos, que son todos excelentísimos, estaban los que escribieron los textos, estaban familiares de todos, y algunos invitados, porque yo no llegué a conocer a todos los que estuvieron en la audiencia. Habían unos 50, 60 personas en el salón, un salón bellísimo, y evidentemente todo basado en un protocolo. Los decanes se presentaron y entonces al final todo el mundo se puso en fila y fueron a darle la mano al Papa Francisco. ¡Qué bonito! Y realmente la ceremonia completa fue muy emocionante. Muy emocionante. Dinos, ¿qué dijo el rabino Abraham Skorka? ¿Qué recuerdas de lo que dijo? En realidad habló del acercamiento de las religiones, de todo lo que el ser humano debe de hacer para comportarse hacia el prójimo. Habló muy bonito, pero yo no me puedo acordar de todo lo que dijo, porque en ese momento uno estaba tan emocionado que simplemente a veces las palabras se le escapaban. Claro, y dime, tú acerca... Habló muy bello, habló muy lindo, igual que el Papa Francisco. Y dime... Sí, fueron estos discursos cortos, lo de los dos, sí. Pero directo al grano, y muy bellas palabras emitieron los dos. Claro, ambos discursos iban en el sentido de la esperanza de unidad entre el pueblo judío y cristiano, sí, de cada vez mayor unidad. Qué bien. Ahora, tu acercamiento. Tu acercamiento al Papa, ¿en qué momento fue? ¿Lo abrazaste? ¿Le diste la mano? No lo abracé, le di la mano, y como una manía mía de buen cubano, le di una palmadita en el hombro. Después mi esposa se estaba riendo de que yo simplemente entré en ese tipo de confianza con él, pero muy amable, realmente. Pero es que es justo un gran honor. Justo como le gusta al Papa, que haya autenticidad, trato generoso, de corazón a corazón, que no haya protocolos y todo eso, ¿no? Es verdad. Claro. Es verdad. Él es un hombre muy llano, muy sencillo.
que te llega directo y te toca en lo más profundo del corazón. Ahora, Por su amabilidad y por su gentileza. así es. Ahora dime, Baruch, las obras originales, ¿qué les vas a hacer? ¿Las vas a exhibir en algún museo? No sé, ¿las vas a vender o qué? Yo no voy a manejar esa parte del proceso del proyecto, pero sí se supone que van a viajar, que van a poder ser mostradas quizás en México, en Argentina, en los Estados Unidos, en Jerusalén. Todo esto está en proceso de llevarse a cabo. Es un proyecto viable, pero evidentemente costoso. Claro. Y entonces son los editores, junto con Dan Tartakovsky, los que van a llevar el seguimiento del proyecto. ¿Y en litografía se pueden adquirir? ¿Podrán llegar a todo el mundo, al menos América Latina? Sí van a poder ser adquiridas. El proyecto Torah, el libro de la Torah, es un libro que será para expertos, para sinagogas, para museos, porque es un libro costoso. Sí. Y habrá una carpeta que contendrá las 27 litoserigrafías firmadas por mí, porque las que van en el libro no están firmadas, sino que hay un colofón en los 4 idiomas y van todas firmadas por mí y por el editor Ricardo de la Fuente. Pero las litos sí se van a poder comprar, y esto, de hecho, van a incluir dentro, porque el portfolio es una caja que contiene las litos, y va a tener también un libro que es un facsímile del proyecto Torah, o sea, en pequeño, y un texto explicativo del proyecto. Yo creo que va a ser una carpeta bellísima, el portfolio. Pues la carpeta es una caja en realidad. Sí. Pero habría que verla, y entonces de momento tenemos muy pocas fotos, y no sé si habría manera de hacérsela llegar a ustedes, pero me gustaría hacerlo, pero yo personalmente no tengo fotos. Habría, y las fotos del Vaticano que tomaron la gente del Observatorio Romano tienen copyright, o sea, es un problema. Sí, lo sé. Vamos a esperar con paciencia, porque es una obra que vale la pena, y ojalá que lleguen esas cajas con las litografías aquí a México y que podamos adquirirlas. Sí. Yo creo que sí pueden llegar, sí, porque Dan Tartakovsky vive en México. Entonces, él definitivamente querrá llevar el proyecto a México. Qué bueno. Entonces, también habrá una exhibición de la obra original en México, y seguramente que la Catedral y la Basílica de Guadalupe tendrán un ejemplar de la obra original artesanal de la Torá. Esperemos que sí. Ahora, quisiera también hablar de los artesanos un momentito. El maestro Marcello Tiboni con su hijo Alberto Tiboni fueron los que han realizado, a través de un trabajo ingente, en las 27 litoserigrafías, por un proceso de superimposición de colores, y algunas de ellas tienen más de 30 colores superimpuestos, inclusive con textura, con una textura muy bella, que le da un sentido de tridimensionalidad a la obra, que en mi opinión, que yo llevo mucho tiempo en este mundo de la obra gráfica, es extraordinariamente increíble el trabajo que han hecho los dos señores Tiboni. Qué bien, eso fue en Italia, en un taller en Italia, ¿verdad? En Urbino, sí. En Urbino es una ciudad, la ciudad de Rafael Sanzio. Sí, sí, qué bonito. Tiene una universidad famosísima, y entonces ellos tienen este taller
donde inclusive, porque uno de los departamentos más importantes de la Universidad de Urbino es el departamento de arte, y muchos estudiantes van a colaborar para aprender con los señores Tiboni, porque tienen unas maquinarias que son del siglo XVII, que son manuales, evidentemente, fabulosas las maquinarias. ¡Qué increíble! Ahí está en lo más alto de una colina, o sea, en el punto más alto, ahí se encuentra el taller. ¡Qué el increíble! Taller se llama Santa Chiara. ¡Qué bonito! ¡Qué significativo todo! Todo en el proceso, Sí, la selección del personal, sí, de los participantes, de los artesanos, de ti. No, estuvo hermosa la historia. Es algo inolvidable, de verdad, para ustedes y para nosotros como espectadores, porque vemos unidad, sobre todo, vemos entusiasmo, amor a la palabra de Dios, se le da un lugar muy significativo. Ahora, platícanos después de este corte, la fiesta de la Torá que celebra el pueblo judío una vez al año cuando concluyen la lectura de los libros y luego inician nuevamente, pero en esa ceremonia hacen una danza y todo, ¿no? Vamos a un corte y volvemos. Continuamos con Baruch Salinas y aprovechando este espacio de verdad para hacer un homenaje, una alabanza a la palabra de Dios, porque si todos ellos se han dispuesto a hacer una obra maestra artesanal de la Torá, es precisamente para honrar a Dios y para mostrar la unidad delante de Dios entre judíos y cristianos con un amor enorme, unidad en la verdad y en el amor.
y con la sencillez de los hijos de Dios, con la libertad de los hijos de Dios, sin fanatismos, sin fundamentalismos, sin ninguna otra intención más que juntos honrar y alabar a Dios en su palabra. Así que, Baruch, desde este punto de vista, que a mí me encanta destacarlo, porque así es, porque así lo vivieron ustedes en esa reunión con el Papa Francisco, un encuentro en torno a la palabra de Dios, honrando y alabando a Dios en su palabra, pues con esta obra maestra, que les tomó muchos meses para irla integrando hasta lograr la edición. 2 años y medio. Sí, 1 año y medio, ¿no? ¿O 2 y medio? No, 2 años y medio. 2 y medio, imagínate, y todo ese tiempo ha sido tiempo de madurez en el amor. Entonces, Baruch, dime, ustedes como judíos celebran, de hecho, un día de fiesta de la palabra de Dios. Platícanos de esto. ¿Cómo es la fiesta? Sí, esto, más o menos una semana después de Yom Kippur, o sea, primero es Rosh Hashanah, el inicio del año. Rosh Hashanah quiere decir inicio de año. 10 días después viene Yom Kippur y una semana después viene Simchat Torah, que es la alegría de la Torah, donde se celebra con bailes en la sinagoga y se come fruta y en fin, esto la pasa uno bien celebrando la palabra de Dios, evidentemente. Y bailan con la palabra de Dios levantada en alto. Sí, porque, sí, exacto, los rollos de la Torah los levantan en alto y dan vueltas alrededor de la Teba, que es donde el rabino habla a los asistentes. Y esto, bueno, pues como te dije, es un día festivo de alegría y de paz. ¡Qué lindo! Y, en fin. Oye, ¿y tú crees que llegará el día en que ya los cristianos podamos celebrar ese mismo día, pendientes del calendario judío, y unirnos a la fiesta de la Torah, pues en nuestras parroquias, en nuestros templos, en nuestras casas? Hacerle como más promoción a ese día. Todo es posible en la vida si uno tiene fe y tiene la intención de lograrlo. Sin duda que la voluntad del ser humano tiene mucho que ver con esto y bueno, pues quizás a medida que pasa el tiempo y la gente van creciendo espiritual y mentalmente, pues lleguemos a ese día. Así es. Por lo pronto, dinos tú, al haber pintado las 27 obras, los 27 cuadros para hacer estas litografías para la obra artesanal de la Torah, ¿qué experiencia espiritual viviste? ¿Cuál es tu síntesis? ¿Qué novedad hubo de Dios contigo, de tú con Dios, no? Bueno, definitivamente yo pienso de que la mano mía fue guiada por Dios, ya que de otra manera me hubiera sido realmente imposible poder traducir las palabras del Pentateuco a pinturas abstractas. Por lo tanto, de alguna manera fui guiado por él y bueno, me siento muy satisfecho de haber logrado lo que yo deseé hacer y lo que me llevó tanto tiempo en realidad. O sea que ha sido un proyecto muy grande y como me dijo Adolfo Reutemann, es un milagro. Es un milagro, definitivamente. Y luego es redescubrir que la palabra de Dios es amor, que la palabra de Dios todo el tiempo nos habla de la paciencia de Dios con nosotros, de la misericordia de Dios con nosotros, del deseo de felicidad para todos de parte de Dios, del deseo de unidad de Dios con todos los seres humanos y los seres humanos entre sí, de disfrutar de la creación, cuidarla, recrearla, etcétera. Bueno, te has de haber dado un paseo por la palabra de Dios desde una forma distinta como lo habías hecho toda tu vida. Sí. A ver, bueno, se está cortando, acuérdate que estoy por WhatsApp, Sí. Ahora tú dime, yo ya dije más o menos lo que imagino que viviste con base en tus palabras y tus obras. No te oigo. No me oyes, a ver, Jesús Arismendi, auxilio, ¿ya me oyes?
Hola, hola. Creo que se está cortando. A ver, Baruch, de todas formas ya vamos. Se está cortando. Yo sí te oigo, ¿tú me oyes? Hola, hola. Baruch. Te oigo muy cortada, sí, te oigo muy cortada. Yo te oigo quizás yo te oigo perfecto. poner el colofón a la entrevista. Mira, yo te oigo perfecto. Si quieres No te oigo. A ver, Jesús. Me luce que lo apropiado ahora es que tú le pongas el colofón a la entrevista. Bueno, okay. Muy bien, ya con eso terminamos. Te agradezco mucho, Baruch. Un abrazo muy grande. Bendito Dios de la experiencia espiritual que han vivido todos ustedes. Gracias a Jesús y a ti. Gracias. Hasta luego. Y mucha salud y mucha suerte. Igualmente, muchas bendiciones. Muchas gracias. Es Baruch. Bueno, pues hasta pronto. Hasta pronto, Baruch. Chao. Bueno, así terminamos. Efectivamente fue una experiencia espiritual. Hemos leído las reseñas del momento, del encuentro con Papa Francisco, del significado, tanto para Adolfo Reutemann como para Abraham Skorka, para el mismo Papa Francisco y por supuesto a Baruch Salinas, que también hemos leído en varios periódicos y revistas que circulan por internet, que se encuentran en internet y que hacen referencia a ese momento. Finalmente fue una experiencia espiritual para todos en estos 2.5 años de trabajo y el encuentro de judíos y cristianos en la entrega de la Torá artesanal, magnífica obra entregada a Papa Francisco. Pues muchísimas gracias. Busquen en internet más sobre Baruch Salinas, sobre la Torá artesanal y van a encontrar cosas muy lindas que entusiasman y abren el apetito para leer la palabra de Dios y vivir como ellos esa alegría de la fiesta de la Torá. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.